compartir en esta hora una palabra. Como siempre, buscamos el rostro de Dios en oración, en comunión, en intimidad con el Espíritu Santo, para poder edificar la vida de cada uno de ustedes. Hoy tenemos nuestro templo lleno. Es un templo con capacidad para 1000 personas, pero ahora mismo por la crisis, por el coronavirus, por el COVID-19, estamos siempre obedeciendo a todas las medidas de bioseguridad y solamente tenemos 130 sillas, pero tenemos el templo lleno. Démosle un fuerte aplauso al Señor por eso. Yo les honro en esta hora, honro a todo nuestro equipo pastoral. He estado buscando la presencia de Dios y Dios ha puesto en mi corazón compartir una palabra bajo el tema ¿cómo responder ante los actos soberanos de Dios? ¿Cómo puede responder la iglesia ante los actos soberanos de Dios? Yo quiero pedirle que usted tenga cuaderno, tenga lápiz y tenga ahí su Biblia o su aparato electrónico, donde usted pueda escribir. Queremos compartir entonces bajo la perfecta y santa soberanía de nuestro Dios. Para poder entender la soberanía de Dios, para poder profundizar acerca del tópico o del tema de la soberanía de Dios, nosotros tendremos primeramente que hablar acerca del reino de Dios. No se puede tocar el tema o el tópico de la soberanía de Dios si antes nosotros no hablamos un poco acerca del reino de Dios. Usted y yo pertenecemos a un reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: yo pertenezco al reino de mi Dios? ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 18, versículo 36, yo quiero que vayamos por favor a Juan capítulo 18, versículo 36. Mire lo que Jesús dice. Yo quiero que usted preste atención a estas palabras. Y dice la Biblia: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de aquí, entonces ese reino es celestial. Ese reino bajó del cielo a la tierra. Y la Biblia dice que usted es un ciudadano, es un conciudadano del reino. La Biblia dice que somos peregrinos, que somos advenedizos. Usted y yo pertenecemos a un reino, y ese reino, atención, se llama el reino de Dios. ¿Cuántos están acá, amados? Entonces, una buena definición de la palabra reino, yo quiero que la escriba por favor. Una buena definición de la palabra reino es esta: es el gobierno, anótelo, es el gobierno, la autoridad, el señorío de Cristo y la soberanía. Preste atención, ponga atención, no se divague por favor. Repito, una buena definición de la palabra reino es el gobierno, la autoridad, el señorío de Cristo y la soberanía. Esta definición, amados hermanos, señala al reino sentado bajo 4 fundamentos importantes. El reino
de Dios se establece en la iglesia a través de 4 pilares importantísimos. Yo quiero que escriba este dato importante. La palabra reino aparece 175 veces en la Biblia. La palabra reino aparece 175 veces en la Biblia. Y ese dato es importantísimo. Entonces, esta definición, repito, señala al reino sentado bajo 4 pilares importantísimos. Repito, el reino de Dios se establece en la tierra a través de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar fundamentada bajo esos 4 aspectos importantísimos. Número 1, autoridad. Número 2, señorío de Cristo. Número 3, gobierno. Y número 4, soberanía. Si una iglesia no posee estos 4 fundamentos importantísimos, solamente queda en el nivel de un grupo de personas que se reúnen, pero que no están manifestando el reino. Y estos 4 aspectos importantes se dan en relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, estos 4 aspectos fundamentales que hemos compartido deben de estar presentes y deben de manifestarse. Es un instrumento del reino de Dios para cambiar y transformar todo lugar en donde usted pisa la planta de sus pies. Aló, estamos aquí, hermano. Alabar, exaltar y adorar a Dios son funciones gloriosas de la iglesia. Pero establecer el reino de Dios tiene que ver con que usted conozca de autoridad, con que usted conozca de gobierno, con que usted conozca del señorío de Cristo y con que usted conozca acerca de la soberanía de su Dios. El primer aspecto o el primer fundamento del reino es la autoridad. Yo quiero que lo anote, la autoridad. Anote esto. El reino de Dios es un reino de autoridad. El reino de Dios es un reino de autoridad. Anote esto también. La autoridad del reino descansa en el trono de Dios. La autoridad del reino descansa en el trono de Dios, en su justicia, en su santidad, en la verdad, en el poder, en la rectitud y en la sabiduría de la palabra que sale de la boca de Dios. Es poderoso esto. Wow. Este reino consiste entonces en autoridad. Y autoridad no es otra cosa sino obedecer. Autoridad no es otra cosa sino sumisión. El reino entonces consiste, anótelo, en obedecer a la autoridad de Dios que emana de su corazón. Y anote esto: hombres y mujeres de reino, hombres y mujeres de reino saben reconocer autoridad. Caminan en sumisión, en rendición y en humildad a la misma. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántos dicen amén? Toda iglesia que ha establecido el reino de Dios tiene como primer pilar la autoridad. La autoridad en una iglesia se respeta. ¿Cuántos están aquí? La autoridad en una iglesia se respeta. Desde el pastor, los sugieres, todo aquel que opera en toda área de servicio dentro de la casa de Dios debe de respetarse, porque fue puesta por Dios. Número 2, el gobierno. El gobierno. Gobierno. Yo quiero que anote esto. Yo quiero que anote esto. La palabra gobierno está relacionada con economía y obediencia. La palabra gobierno está relacionada con economía y obediencia. Y anoten esto, por favor. Economía significa administración de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Economía en el reino significa administración de todo lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Y qué es lo que Dios pone en nuestras manos? Anote: recursos, riquezas, dones, atención, ministerios, llamados, talentos, operaciones del Espíritu, visiones, provisión sobrenatural y, atención a esto, seres humanos, pueblo, iglesia. ¿Están conmigo? Gobierno entonces tiene que ver con economía y con obediencia. Y economía tiene que ver con la administración de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Sean talentos, sean dones, sean recursos humanos, sean proyectos, sean sueños, sean visiones. Todo lo que Dios pone en nuestras manos, eso tiene que ver con la economía del reino establecida a través de su gobierno. Mateo capítulo 25, verso 14. Por favor, vuelva a ver al que está a su lado en la distancia y pégale un grito y dígale: esto se pone mejor, dígale. Mateo 25, 14. Porque el reino, ya le compartí que está 175 veces en la Biblia, ahí está otra vez. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Usted sabe de quién está hablando. Usted sabe la revelación en el mundo espiritual de ese pasaje. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo, atención a eso, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hay que presentar informes en el gobierno del reino de Dios. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Atención, 25. Por lo cual tuve. ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Cómo tiene ese virus a la iglesia? Con miedo. Tuve miedo. Así está la iglesia ahora frente a esta crisis. 6 meses de crisis, 6 meses con el COVID-19 en todas las naciones de la tierra. Y la iglesia, a quien Dios en su gobierno real le dio talentos, le dio dones, puso en sus manos recursos, ahora ante una crisis y ante un sacudimiento, esta iglesia floja y débil lo que hace es encerrarse. Tiene miedo. El sacudimiento, este sacudimiento ha venido para sacar a luz el verdadero remanente de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, este sacudimiento Dios lo mandó para revelar el verdadero remanente de la iglesia. Oh, llegó marzo. Es fácil. Como pastor hubiera sido lo de menos para mí conseguir, aunque sea prestado, unos 30 o 40 mil pesos, irme para el mercado, a las bodegas y comprar comida para 6 meses, encerrarme en mi casa con mi esposa y mis hijos, y la iglesia y los dones y los talentos y tu llamado. ¿A dónde está que ibas a morir por Cristo? ¿A dónde está que eras capaz de entregar tu vida por el Señor? No, somos una iglesia que no tiene miedo. Tenemos sabiduría, pero no tenemos miedo. No tenemos miedo. Oh, súbele, hermano, conéctate. Oh, grítale al que está a tu lado: no tenemos miedo. Oh, agarramos al toro por los cuernos. Seguimos predicando la palabra de Dios. Agarramos al toro por los cuernos. Comenzamos a sacar dinero para estar comprando semanalmente 5,000 empiras en provisiones y ir a cada casa a entregarles provisión a los hermanos. Conseguimos 125,000 empiras en medicamentos y todos esos medicamentos los repartimos en toda la congregación. Nos metimos manos a la bolsa y sembramos en los hermanos. Olvídate de eso, de que íbamos a cerrar las puertas y hasta que pase este virus, los vamos a volver a ver, hermano. ¿Tú te imaginas cuando este virus pase? Porque todo lo que comienza tiene que terminar. Y cuando este virus pase, escucha tú que estás ahí en casa, los que están aquí en el templo, ¿con qué catadura moral voy a salir yo al portón allá afuera y abrirlo
y decir: ya se fue ese animal, ya se fue ese virus, ya se fue ese COVID. Hermanitos, ya se fue. Vénganse. No tienen catadura moral para hacer eso. La gente le va a decir: no, gracias. ¿Por qué, hermanita? Porque cuando lo necesité en la pandemia, no me llamó ni siquiera. Cuando lo ocupé, que no tenía ni que comer. Usted que era el mentor, usted que me hablaba de la grandeza de Dios, usted que me hablaba de sus milagros, usted se hizo humo. No lo quiero volver a ver. Ni me hable más de ese Jesús. ¿Quién te ha dicho a ti que el sacudimiento venía para cerrar la iglesia? ¿Sabías tú que en Honduras nosotros tenemos 9 millones de habitantes? 9 millones de habitantes. 2 millones están fuera de Honduras. Aquí solo vemos físicamente 7 millones de personas. Y se supone que el 50% son evangélicos, 50% son católicos. Estamos hablando que 3 millones y medio de hondureños, en teoría, son cristianos evangélicos. ¿Sabes tú, según las estadísticas, en 6 meses, de esos 3 millones y medio de cristianos, sabes tú, en 6 meses, cuántos se han vuelto al mundo? 1.750.000 personas. ¿A dónde está esta iglesia? Es fácil como pastor encerrarte en tu casa y estar solo transmitiendo. Eso es fácil. Solo transmitiendo y transmitiendo. Tráeme un pollito, tráeme fresquito, tráeme churrito. El reino de Dios no se trata de eso. Jamás la palabra de Dios dice que los talentos y los dones, el llamado que Él puso en tus manos, solamente lo vas a usar cuando todo esté en paz. Y cuando venga una pandemia, te encierres y los escondas. No dice eso. Jesús le reclamó a ese hombre y él le dice: tuve miedo. Yo bendigo a todos los que están aquí. Vamos, vamos, conéctate, conéctate. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor por tu vida, por tu casa, por tu familia. ¡Wow! ¿A dónde estabas cuando yo te necesitaba? En toda esta pandemia no te asomaste. Dejaste de darme el discipulado, dejaste de visitarme, ni siquiera me llamaste. Oh, pero es que no. Jesús, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Yo soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Si eres capaz de dar tu vida por mí, entonces anda donde están los enfermos, anda donde están los necesitados. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Si tú, dice Jesús, lo haces con ellos, es como que lo hagas conmigo. Tuve miedo y fui y me escondí. Es fácil esconderse. Es fácil que alguien le diga a otra persona, es fácil que le diga, no salga. Y aquella persona le dice: ¿y cómo, Judas, no voy a salir si tengo 6 bocas aquí adentro? ¿O es que usted me lo va a mantener? ¿O es que usted me va a mandar un cheque mensual? Si usted me manda un cheque mensual, yo me encierro. Por eso la gente anda en las calles, porque la gente tiene necesidad, no porque anden paseando en los parques. Tuve miedo y escondí lo que tú me diste. Esto es lo que yo creo que va a pasar.
escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, le dice, lo que es tuyo. Así hay muchos ahorita que como están escondidos, Señor, tenga el don de sanidades que me había dado. Tenga, porque yo no salgo. No salgo, ese animal me mata. No, yo no salgo. Tenga el don de palabra de sabiduría que me había dado. Tenga el llamado de apóstol que me había profetizado. Tenga lo que es suyo. Así administras tú lo que Dios te da. Cuando un ministro casa a una pareja, casi siempre se les dice: en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Usted cree que este reino solo es cuando la cosa está bonita y todo está chévere y cañón, démosle, y cuando aprieta la cosa usted se esconde? No es así, hermano, tú que estás viéndonos, con todo respeto, no es así la cosa. 26. ¿Les parece que el Señor, está bien, después de que pase esa cosa, te lo voy a volver a dar? Eso no es reino. No se equivoque, eso no es reino. No piense usted que porque usted suelte lo que usted tiene, el Señor se va a echar a llorar. Si usted suelta lo que usted tiene en medio de esta pandemia, en medio de este sacudimiento, en medio de esta prueba, Dios tiene a otro. Dios tiene a otro. Dios tiene a otro. Dios tiene a otro. Dios va a levantar a otro. Respondiendo, su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Ahí está la sentencia. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mi hija María Rebeca está estudiando medicina. El Señor la tiene ahí y me cuenta muchas cosas. Me dice: papá, en medicina, órgano que no se usa se atrofia. Todo lo que usted no use se arruina. Compre usted una casa, viva 6 meses y sálgase y váyase a vivir a otra. Vuelva 2 años después y me contará lo que va a encontrar. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Esto fue lo que nosotros, con el pastor Santo García, fundador de nuestro ministerio, esto fue lo que compramos hace 12 años atrás, junto con toda la iglesia. Mire, eso era este terreno. Mire, este terreno era monte. Si usted le pregunta a los lugareños de aquí, le van a decir: eso era potrero. Así lo agarramos. Monte, hasta árboles habían aquí. Así lo recibimos. Pero sabíamos que Dios nos había dado talentos. Sabíamos que Dios nos había dado dones. Sabíamos que Dios nos había dado una iglesia llena de dones, de talentos, de llamados, de unción, de presencia. Una iglesia llena de visión. Gente humilde pero visionaria. Gente sencilla pero llena de la palabra, que mueve su espíritu para entrar a nuevas dimensiones en el reino de Dios. Siempre habrá algo más allá por hacer. Y esto es lo que tenemos ahora. Usted ya lo conoce. Para la gloria de Dios. 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 Para la gloria de Dios.
ese techo que usted mira, en agosto de este año lo hicimos, en medio de la pandemia. Dios proveyó recursos, porque donde hay visión hay provisión. Una iglesia que se estanca tiende a morirse. Y eso es lo que, con todo respeto, le está pasando a muchos ministros. Ministros están cerrando las iglesias y se están dedicando a otras cosas. Personalmente he tenido que hablar con un pastor y comenzar a hablar una palabra a su espíritu para que no deje su llamado por causa de esta pandemia, por causa de esta crisis. Siempre habrá alguien que te levante los brazos y te diga: no tuerzas lo que Dios ha puesto en ti. El lugar en donde tú estás sentado ahora mismo, tierra santa es. Cuando estábamos construyendo aquí, ¿quién fue el que pisoneó 750 metros cuadrados? ¿Quién fue el que estuvo con un pisón? Santos Emiliano García. Un hombre que dio la vida hasta el último momento. Sabemos que él está en la presencia del Señor porque él cumplió su misión. Él vino a cumplir una misión y luego se fue para estar con nuestro Padre Celestial. Dios es quien administra su obra. Él es el que dicta las leyes. Él es el que da los diseños. Él es quien llama y unge a sus hijos para que operen en los oficios ministeriales. Él los prepara, los equipa. ¿Para qué? Para que establezcan su reino aquí en la tierra. Anote esto porque es importante. Si hablamos de reino, tienen que existir tres cosas. Anótelo. Número uno, un rey. Un rey. Número dos, un reino. Porque tú no le puedes llamar rey a alguien que no tiene reino. Lo primero es un rey. Lo segundo es un reino. Y lo tercero son sus súbditos que tienen que obedecer a ese rey. Eso es reino. Eso es reino. Eso es reino. Gobierno, entonces, el gobierno de Dios, no de la tierra. El gobierno de Dios consiste en obedecer totalmente y absolutamente al Señor. Reino implica respeto. Y ahí es donde se manifiesta el Señor. En tercer lugar, el tercer fundamento es el señorío de Cristo. Yo quiero que anote algunas cosas. El señorío del reino está ligado a Jesucristo. El señorío del reino, anótelo, está ligado a Jesucristo. El plan del Padre fue y es hacer de Jesús el Señor de la creación y de los hombres. Señorío viene del sometimiento a un Señor. Y un Señor, y la palabra Señor, viene de la palabra griega kurios. Kurios, que anote, significa amo. Amo. Significa soberano absoluto. Soberano absoluto. Significa rey y señor. Y significa máxima autoridad. Atención a lo que le voy a decir. Muchos cristianos tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Atención a lo que estoy diciendo. Fíjense en las palabras que salen de mi boca. Muchos cristianos tienen a Jesús como Salvador de su alma, pero no como Señor.
Son dos cosas muy diferentes. Yo quiero que usted lo anote y lo subraye. Una cosa es que Jesús sea mi Salvador y otra cosa es que sea mi Señor. Porque cuando Jesús es mi Señor, a Él no le interesa si hay virus o no hay virus. A Él no le interesa si hay COVID o no hay COVID. Cuando Él me da una orden, yo tengo que obedecerla. No me quiero meter a esto, pero hay cristianos que después del culto solo llegan a la casa y mandan a comprar el paquete de cigarros, mandan a comprar el paquete de cervezas, miran pornografía, dicen malas palabras. Perdóname, pero tú todavía no has hecho de Jesús tu Señor. Cuando los cristianos hablaban en la antigüedad sobre Jesús y usaban la palabra curios o quirios, esto significa que Jesús no solamente era el Salvador de sus vidas, sino que también era su Señor. Su Señor. Por eso, para hacerlo en verdad, también tenía que ser su Rey, su amo, su Señor, su soberano absoluto y su máxima autoridad. Señorío de Cristo, anote esto. Señorío de Cristo implicaba una rendición total a Jesús, a su dirección y a su gobierno. Por eso los romanos quemaban y mataban a los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando les escuchaban decir a los cristianos, Jesús es mi Señor, en la mente de los romanos no cabía ese concepto, porque para ellos, para los romanos, a decirle Señor a Jesús, en la mente de ellos, el concepto romano era que para ellos el único Señor era el César. Por eso es que usted ve en las películas que cuando César dice esos 10 a la horca, allá iban los romanos arriba de la horca. Porque para ellos César era como su Dios. Y los soldados romanos eran formados y entrenados para obedecer a César sin pensar nada. Para que Jesús sea tu Señor, tú tienes que probarlo. Si Jesús mañana te dice, mira, quiero que vayas a visitar a la hermana fulana de tal y ores por ella porque está enferma, ahí se va a probar si Él es tu Señor. Por eso Jesús en la Biblia le decía a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si ustedes no obedecen lo que yo les digo? Para que tú le llames Señor a Jesús, tú tienes que obedecerle completa y absolutamente todo lo que Él te diga. Y por último, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Yo quiero que anotes algunas cosas. La soberanía de Dios está ligada a anote esta palabra. La soberanía de Dios está ligada a su inmutabilidad. Inmutabilidad, que significa que no cambia. La soberanía de Dios, repito, está ligada a su inmutabilidad. Significa que no cambia. Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Dios es soberano absoluto de su reino. Aló iglesia. Dios es soberano absoluto de su iglesia. Él es el creador del universo. Él es el diseñador de la tierra, del cosmos. Su designio es soberano, es incuestionable.
Dios no puede ser cuestionado por nada ni por nadie. Él no falla. Él no falla. Él no falla. Él está basado en su omnisciencia, en su omnipotencia. Nadie como Él. Ninguno es más poderoso y más sabio que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a Él? Oh, aleluya. Dios es plenamente soberano. Él decide en su reino. Él decide en su reino. Sus órdenes tienen que ser acatadas. Este reino tiene que respetarse por la soberanía de Dios. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es una de las doctrinas más importantes de la iglesia: la soberanía de Dios. Porque te permite saber cómo es Dios. Y te permite contestarte muchas preguntas que yo quiero que tú las anotes. Por favor, anótalas. Estas preguntas que muchas veces todos nos las hacemos y encontramos la única conclusión: Dios es soberano. Número uno, nos preguntamos: ¿por qué, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, por qué lo creó? En segundo lugar, anótalo rápido por el tiempo: si Dios sabía que Adán le iba a desobedecer, ¿para qué lo creó? Número 3, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿para qué lo escogió? Número 4, ¿por qué Dios permitió que Job fuera atacado por Satanás? Número 5, rápido por el tiempo: si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye al diablo? Número 6, ¿por qué Dios, atención a esto, por qué Dios salvó a Daniel del foso de los leones, pero a Esteban permitió que lo mataran apedreado? Papayito, es que muchos han estado acostumbrados a jugar solo a la iglesita. A la iglesita hay que andarlos persiguiendo para que se salven. Hay que andarlos sabaneando. Olvídate, el que conoce estos conceptos acepta a Cristo y se muere con Él en esta tierra hasta el último día de su vida. Siete, ¿por qué a unos los libra de accidentes y de enfermedades y a otros no? ¿Cuántos han escuchado a un pastor que se llama Rudy Gracia? Levanten la mano. Él tenía a su linda esposa, María, una mujer joven,
Se le enfermó a los 44 años. Escúchelo, 44 años. Durán tenía 59 años de edad. El pastor Santos García tenía 58. La esposa del pastor Rudy Gracia tenía 44. Cuando apareció con un aneurisma en el cerebro, la llevaron al hospital en Estados Unidos, en Miami, porque ahí tienen su base central, el Ministerio Segadores de Vida. Y comenzaron los médicos y el pastor Rudy Gracia, con un ministerio mundial, comenzó a llamar a todas las iglesias en el mundo para que oraran por su esposa. 3 millones de personas en el mundo estaban orando para que el Señor sanara a la pastora María, la esposa del pastor Rudy Gracia. ¿Sabe qué pasó? Murió. Y cuando el pastor Rudy Gracias testifica acerca de ese proceso, dice él: en cruzadas evangelísticas he orado por personas con aneurisma. Atienda esto: he orado por personas con aneurisma y se han sanado. ¿Y por qué no sanó a su esposa entonces? Porque Dios es soberano. Comprenda eso. Dios es soberano. Lloramos a Durán, lloramos al pastor Santos. Quizás lo lloremos en octubre, lo lloremos en noviembre, en diciembre. Sí, pero usted tiene que entender 5 verdades. Dios está vivo, Jesús está vivo, el Espíritu Santo está vivo, la iglesia está viva y el Evangelio está vivo. Reproche que te rema. ¡Wow! Número 8. ¿Por qué, si la Biblia dice que Dios me protege, por qué me sucedió esto? Desde que comenzó la pandemia, se levantó jornada de oración 24/7. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? A eso se le llama soberanía de Dios. Número 9. Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué pasan entonces las cosas que me pasan? Y número 10. Si Dios es amor, ¿por qué permite tanta catástrofe y tanta muerte en el mundo? Comprendamos algo juntos y con esto voy cerrando. Dios es el dueño de todo, ya lo leímos ahí. Todo lo creó, dice, por Él y para Él. O sea, para placer de Él, por eso estamos aquí. Él no tiene, anote esto, Él no tiene que darle cuentas a nadie. A nadie. Ni se atreva a postrarse y a decirle: a mí me vas a revelar por qué murió el pastor Santos, por qué murió el pastor Carlos, por qué han muerto tantos pastores en el mundo. A mí me lo vas a revelar. No se atreva a hacer eso, porque Él no tiene que darle cuentas a nadie. Anote esto: Él no le pide permiso a nadie de lo que va a hacer. Él no le dijo a usted que se iba a llevar a Carlos Durán. Él no le dijo a usted que se iba a llevar al pastor Santos. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie ni pedirle permiso a nadie, porque Él es perfecto. Váyase con eso cuando salgamos en su espíritu a su casa. Él es perfecto. Su poder y su autoridad son ilimitados. Dios es autosuficiente. Dios no llama a nadie para subsistir. Por eso uno de los nombres de Él es el que subsiste por sí mismo. A Dios nadie lo controla, ni nadie lo manipula. Él le dijo a Elí le dijo: tus 2 hijos me están deshonrando, yo los voy a arrancar de la tierra
¿Y sabe qué le dijo Elí? Jehová, tú eres Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Esas palabras solo las puede decir un cristiano que verdaderamente conoce la soberanía de Dios dentro de él. Él todo lo sabe. ¿Usted cree que Él no sabe? ¿Usted cree que Él no sabe si Él es Dios, pero también es Padre? ¿Usted cree que Él no sabe que cuando Él se lleva a uno de sus hijos para el cielo, usted cree que Él no sabe que deja una familia llorando ahí? Él lo sabe. Por eso te dejó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te consuela. El Espíritu Santo es el que te fortalece. El Espíritu Santo es el que te ayuda también a terminar la carrera que comenzaste. ¿Cuánto compartí con él yo? Con los dos, amigos, hermanos y compañeros de milicia. Pero él tenía una frase. Siempre que moría una persona de 70 años, me decía: ya comieron demasiado maicito, me decía él. Ya estuvo. Él era así. Él era así. Él era así. Él jamás lloró. Y no sé por qué. No sé por qué, pero le digo, es soberanía de Dios. Porque los dos nunca lloraban. Nunca. Usted podía estar así eran los dos. A Dios nadie lo controla, nadie lo manipula. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro. ¿Quién era Carlos Durán hace 10 años atrás? Quizás muchos de ustedes saben lo que él fue. ¿Quién era Santos García hace 21 años atrás? Yo sí lo sabía porque él me compartía cómo fue su pasado. ¿Quién era Edwin Canales hace 25 años atrás? ¿Quién era yo? Un pervertido, un pecador, un perdido. Eso era yo. Hasta que acepté a Cristo, mi vida fue cambiada y fue transformada por Él. Eso le pasó a Carlos Durán. Eso le pasó al pastor Santos García. 99% de las personas que entran por las puertas de una iglesia vienen del pecado y de la perdición. Y si no, autoevalúese usted y se va a dar cuenta que yo no estoy mintiendo. No venimos de sembrar rosas, veníamos de sembrar droga, alcohol, prostitución, calle, pleito. Pero Él nos cambió. Él nos cambió. Démosle un fuerte aplauso a Él. Él es el único que puede. 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 Efesios 1:11, voy cerrando. Efesios 1:11, voy cerrando. Mire lo que dice. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Habiendo sido predestinados. Adán fue predestinado para su tiempo. Eva fue predestinada para su tiempo. Abraham fue predestinado para su tiempo. Jacob fue predestinado para su tiempo. Isaac, David, Salomón, todos los apóstoles fueron predestinados para tu tiempo. Tú fuiste predestinado para este tiempo. Si Dios a ti te predestinó para que tú miraras esa pandemia, es porque Dios tiene la convicción de que tu fundamento es firme y estable. Mientras tu fundamento sea firme y estable, Dios promete proveerte, preservarte, protegerte y guardarte. Por eso yo he decidido morirme con Cristo. Por eso mi esposa ha decidido morir con Cristo. Por eso a mis hijos, a nuestros hijos les decimos, entre su educación académica y el llamado de ustedes, si tuviéramos que escoger, agarramos el llamado. Porque fuimos predestinados para eso. Fuimos predestinados conforme al propósito. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 2. Y le nacieron, atención, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Siguiente verso. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Siguiente verso. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Siguiente verso. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Siguiente verso. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Siguiente verso. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El que sigue. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y murieron, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, atención, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job reconoció y reconocía que Dios es soberano. A usted que esté en casa y a los que están aquí en el templo, les voy a matar una vaca sagrada en esta hora. Deje de andar diciendo: allá estaba ese virus. Dicen que allá. Usted no es de la DPI. Mejor vaya a ganar almas, que a eso lo llamó el Señor.
Deje de andar con esa tontera. Dicen que ahí, dicen que allá, dicen que fue, dicen. ¿Y acaso ese animal no está en todo el mundo, pues? ¿O es que solo está en Villadela? Está en toda la tierra. Comprenda eso. Sálgase de ese hoyo y comprenda que Dios es soberano. Postró a tierra y adoró. Pero comenzaron a venir unos amigos. Qué barbaridad lo que te ha pasado. Uy, ese es tu Dios. Día tras día. Y un día, ese que había dicho eso, un día comenzó a rebelarse contra Dios. Pero como Dios es así, Dios solo te deja estar. ¿Por qué creo que Dios solo te deja estar? Una, porque ya lo he experimentado. Y dos, porque del capítulo 1 Dios le habla hasta el capítulo 40. Yo creo que 40 capítulos pareciera que es como tiempo. Lo dejó que hablara como también lo hacemos nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y contéstame. ¿Y por qué? ¿Ah? Si sos mi papá, yo te digo vos, contéstame. Solo debe estar. Y en el 41, mire lo que le dice Dios. Porque Dios tiene algo. Solo te deja estar, pero no lo pasa por alto. Atención a eso. Atención a eso. Si hay alguna de las cosas que más me impacta de Dios, es que Él siempre va a ir de frente a hablarte la verdad. Además respondió Jehová a Job y dijo. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Papayito, hasta me paran los pelos. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Es sabiduría celestial, contender con el Creador. Y el que disputa, dice Dios, pues respóndame ahora mismo. Respóndeme ahora mismo. Y comienza Dios a decirle: ya te dejé 40 capítulos hablar, ahora me vas a escuchar a mí. Y por eso es que en el 38, pon el 38, hijo, con esto cerramos, por favor. 38:1, 2 capítulos atrás. 38:1, hijo. Por eso es que en el 38:1, mire qué poderoso. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, desde el mundo sobrenatural, desde un torbellino, y le dijo: 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Me dice una hermana, fíjese que me dijeron, dice que el hermano fulano de tal, dice, agarró el COVID, dice, tal, hasta ahí nomás llegó la plática. No hay sabiduría. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3. Ahora amarrate los calzones, que me vas a escuchar. Ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y vos me vas a contestar. 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es que lo remató, porque era necesario hacerlo. 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, lo sabes vos. Decime las medidas. Dame las medidas de la tierra. Si vos lo creaste, y vos estás hablando tanto, dame las medidas.
usted y yo tenemos que conocer acerca de la palabra reino. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién puede tirar un cordel alrededor de la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Fuiste vos, Job? Para que tengas autoridad de reclamarme a mí. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo. ¡Guau! ¡Qué puchica! ¡Qué forma más sobrenatural y revelada con la que! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Verso 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y eres grande el número de tus días. Dios es soberano. Es impresionante cómo ante esta pandemia el sistema de salud en Honduras, médicos, enfermeras, personal auxiliar, personal administrativo, desde marzo le han hecho frente a esta pandemia en primera fila. Hace 3 o 4 días atrás, el Seguro Social despidió a 150 doctores porque los tenía con contrato. Al siguiente día que los despidieron, estaban los 150 doctores afuera del Seguro Social con unas pancartas diciendo: reintégrennos. ¿Cómo es eso? ¿Volver a donde está el virus? Médicos que puede ser que sean ateos, que no conozcan de Dios, están diciendo: dennos el trabajo porque lo necesitamos. No nos importa hacerle frente a ese virus. Ya han muerto 60 médicos, señores, y 60 enfermeras, y todavía el sistema de salud sigue en primera fila. Si usted cree que porque un hermano en la fe partió de esta tierra, la iglesia se va a cerrar, usted está equivocado. Usted está equivocado, porque más que en un sistema de salud está el reino de Dios. Un reino inmutable, un reino eterno. Y oro para cerrar bien.
Pero un porcentaje de la iglesia evangélica, no toda, porque siempre hay un remanente, pero un porcentaje de la iglesia evangélica que se ufanaba antes de la pandemia, antes del sacudimiento, se ufanaban. La iglesia es la que tiene el poder en Honduras. La iglesia gobierna sobre todas las naciones. La iglesia sana a los enfermos. La iglesia echa fuera a los demonios. La iglesia es fuerte. La iglesia es valiente. Ahorita fueron sacudidos. Ya se les acabó la retórica. Esos que gritaban, ahora están escondidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Has ido tú a orar por una persona con COVID? Te lo digo con humildad, yo sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque es mi deber si creo en la sangre de Cristo. Porque es mi deber si creo en Isaías 53. Porque es mi deber si me llaman para que vaya. Ahí tengo mi celular. Tráeme el celular, Rebeca, por favor. Con esto voy cerrando. Gracias, hija. Este celular, si hablara, te dijera a ti: jamás he rehusado una llamada de nadie, ni tampoco tengo más números telefónicos. Toda llamada que ha caído la he respondido. Y la mayoría han sido necesidades. Para eso me puso Dios en este reino, para resolver. Para eso me puso Dios en este reino, para que fluya con los dones y los talentos que Él me dio. Todo lo que pase será por soberanía de Dios. Dios es soberano. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Ponte en pie. Levanta tus manos.